Hola, ¿qué tal estás? Esta semana el número de Vida Nueva trae en portada el tradicional cuento de Navidad que aparece en el pliego central. Ya sabes que en años anteriores hemos dedicado el episodio del podcast a presentar una dramatización del mismo. Sin embargo, sucede que el Papa Francisco ha realizado un viaje rápido a la isla de Córcega y la revista incluye la crónica pertinente que me parece tiene mucha información interesante y caminos transversales y paralelos que podemos recorrer. Así que hoy nos vamos a concentrar en ese mismo tema, la visita del pontífice a Córcega para asistir a la clausura de un congreso sobre religiosidad popular en el Mediterráneo. El evento tuvo lugar el pasado 15 de diciembre. ¿Qué importancia pudo tener la presencia de Francisco en la isla? ¿Qué dijo el Papa? Y también, ¿qué fue lo que no dijo? Bueno, pues abrochémonos los cinturones de seguridad porque nos ponemos en marcha. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 184º episodio. El podcast de Vida Nueva. El programa de la visita de Francisco a Córcega compactaba todas las actividades del pontífice en un intervalo de menos de 12 horas. Tan solo mediodía para salir del Vaticano, ejercer de pastor y regresar a casa. Un desplazamiento que tenía por objeto asistir a la clausura del Congreso La religiosidad popular en el Mediterráneo, cuyas conferencias se concentraban todas entre la mañana y la tarde del 14 de diciembre. De 9:30 a 12, la evangelización por medio de tradiciones populares, la religiosidad popular y la laicidad en Córcega, y la piedad popular en Cerdeña. Luego, entre las 3 y las 6 de la tarde, ¿por qué formar parte de las hermandades? Procesiones y fe popular en España, lo sagrado en el espacio político de Córcega y, por último, la piedad popular en Sicilia. Todo ello conformaba el grueso del encuentro sobre la religiosidad popular en el Mediterráneo, porque para el día 15 solo se tenía previsto exponer la síntesis de las conferencias y la celebración de la misa, que fueron los momentos en los que se hizo presente el Papa Francisco. Si recuerdas el episodio de la semana pasada, estuvimos hablando sobre el segundo Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular celebrado en Sevilla. 5 días de reflexión, razonamiento y celebración en torno a la piedad popular. En aquella ocasión, el pontífice habló mediante una carta leída por el nuncio Bernardito Auza. Y a más de una persona le puede haber surgido la duda: ¿por qué el sucesor de Pedro clausura un encuentro con solo un día de conferencias y no otro con una carga intelectual y celebrativa de mayor envergadura? Al fin y al cabo, el tema principal era el mismo: la expresión de la fe en el ámbito popular. Bueno, pues si esperas que yo te proporcione la respuesta o pensabas que íbamos a hacer una crítica destructiva, entonces te recomiendo que busques un buen asiento donde esperar porque no va a pasar. Ignoro los entresijos de las decisiones vaticanas y además no parece demasiado constructivo que nos detengamos en comparaciones que puedan dañar la sana convivencia de diversas realidades cristianas. Lo que sí podemos hacer, no obstante, es fijarnos en un par de detalles muy concretos del viaje de Francisco a Córcega. Pero antes de eso es necesario regresar hacia atrás en el tiempo. Entre el 31 de agosto y el 4 de septiembre del 23, Francisco realizó un viaje apostólico a Mongolia. En caso de que no lo recuerdes, estuvimos hablando sobre ello en el primer episodio de la 4ª temporada, es decir, el número 117. Durante el discurso del Papa ante las autoridades civiles y el cuerpo diplomático, pudimos escuchar lo siguiente. He sabido que desde la puerta de la Ger, al alba, los niños en el campo otean el horizonte para contar las cabezas de ganado y referir el número a sus padres. También a nosotros nos hace bien abrazar con la mirada el amplio horizonte que nos rodea, superando las visiones estrechas y abriéndonos a una mentalidad amplia, como invitan a hacer las Ger, que nacidas de la experiencia del nomadismo en la estepa, se han difundido por un vasto territorio,
siendo un elemento identificativo de las distintas culturas vecinas. Nate dall'esperienza del nomadismo delle steppe si sono diffuse. Y un poco más atrás en el tiempo, entre el 13 y el 15 de septiembre de 2022, Francisco estuvo visitando Kazajistán. También durante el discurso ante autoridades civiles, el pontífice dijo lo siguiente: Preparándome a questo viaggio sono venuto a sapere. Preparándome para este viaje, supe que algunos modelos del instrumento llamado dombra ya se utilizaban en la época medieval y que este, a lo largo de los siglos, acompañó con música los relatos de sagas y obras poéticas, uniendo el pasado y el presente. Símbolo de continuidad. Símbolo de continuidad en la diversidad, acompasa por tanto la memoria del país y evoca así la importancia, frente a los rápidos cambios económicos y sociales en curso, de no descuidar los vínculos con la vida de quienes nos han precedido, también por medio de esas tradiciones que permiten atesorar el pasado y valorar cuanto se ha recibido como herencia. Fare tesoro del passato e di valorizzare quanto si è ereditato. Pienso, por ejemplo, en la hermosa costumbre aquí extendida de hornear el viernes por la mañana 7 panes en honor de los antepasados. Resulta muy interesante el hecho de que tanto en estos ejemplos como en otras ocasiones, el discurso de Francisco haya incluido elementos propios del lugar que le recibe. Por supuesto, no es lo mismo un viaje preparado con una antelación de muchos meses que una escapada de pocas horas. Ahora bien, tampoco estamos hablando de una región a miles y miles de kilómetros de Roma. De hecho, el vuelo hasta Córcega apenas duró 1 hora. Tan poco tiempo que el vaticanista Antonio Pelayo dice en Vida Nueva que Francisco no se levantó para saludar individualmente al cuerpo de periodistas, como suele hacer en trayectos más largos. Así que se trata de una región muy cercana de la que se dispone de suficiente información como para poder haberse extendido en alguna de las alocuciones acerca de la rica tradición católica que existe en la isla. Sin embargo, eso no sucedió. De nuevo surge la pregunta: ¿por qué? ¿A qué se debe esa diferencia tan visible? ¿Acaso la tradición corsa es de menor valor que la kazaja? Evidentemente no. Esto seguro que no tiene que ver con demostrar quién tiene el instrumento tradicional más bonito o la figura histórica más famosa. Como decíamos, el encuentro sobre religiosidad popular en el Mediterráneo se celebró en Córcega, pero resulta que la isla forma parte de Francia, uno de los países que abanderan la laicidad en su máximo exponente. Probablemente ese no es el contexto más óptimo para que el Papa alabe la robusta tradición católica de Córcega, porque nuestro muy humano cerebro enseguida nos llevaría a comparar las palabras del pontífice con la situación de la Francia continental. Y eso sin que hayamos mencionado todavía las históricas tiranteces entre Córcega y el país en el que ésta se inserta. Es más, si rascamos bien en el contenido de los discursos de Francisco durante su breve escapada al hogar de los corsos y las corsas, nos encontramos con una parte que, de hecho, podría tratarse de una genialidad evangelizadora. En lugar de acudir a un encuentro para sacar músculo católico, el pontífice dijo lo siguiente: Allo stesso tempo, su terreno comune di questa audacia. Al mismo tiempo, en el terreno común de esta audacia de hacer el bien, de pedir la bendición, los creyentes pueden encontrarse en un camino compartido también con las instituciones seculares, civiles y políticas para trabajar juntos en favor de toda persona, empezando por los más desfavorecidos, para un crecimiento humano integral y la custodia de esta isla de belleza. De hecho, surge la necesidad de desarrollar un concepto de laicidad que no sea estático y rígido, sino evolutivo y dinámico, capaz de adaptarse a situaciones diversas o inesperadas y de promover la colaboración constante entre las autoridades civiles y eclesiásticas para el bien de toda la colectividad, permaneciendo cada uno dentro de los límites de sus propias competencias y espacio. Benedicto XVI afirmó: una sana laicidad significa liberar la religión del peso de la política y enriquecer la política con las aportaciones de la religión, manteniendo la distancia necesaria, la clara distinción y la colaboración indispensable entre las dos. Dicha sana laicidad garantiza que la política actúe sin instrumentalizar a la religión
y que se pueda vivir libremente la religión sin el peso de políticas dictadas por intereses, a veces poco conformes y con frecuencia hasta contrarios a las creencias religiosas. Por consiguiente, la sana laicidad es necesaria, más aún, indispensable para las dos. Como te decía, es posible que ese cambio de perspectiva desde la exaltación de una cierta tradición cultural hacia la proposición de una sana convivencia pueda contener un atisbo de genialidad evangelizadora. Desmonta prejuicios, sugiere mejoras positivas, incide en lo común. Ojalá que muchos gobiernos del mundo, no solo el francés, escuchasen estas palabras de Francisco. Tal vez así podrían rebajarse ciertas tensiones históricas cronificadas y avanzar hacia escenarios nuevos, lo cual exige por parte de la Iglesia una escucha igual de activa y también aprender a reconocer que, aunque se tenga un músculo desarrollado, no necesariamente hay que estar mostrándolo a cada rato, ni acomplejarse ni vanagloriarse. Seguro que entre un punto y otro hay algo intermedio que no contribuye a la ya sangrante división de la sociedad. Con la Navidad a la vuelta de la esquina, Vida Nueva trae en el pliego central un cuento de Ana García Castellano. Una historia donde varias culturas pueden dialogar por medio de las bocas de sus protagonistas. Además, la revista también informa sobre el nacimiento de Jesús en el contexto de la Dana y sobre la propuesta de Francisco de dedicar presupuesto de armamento para la erradicación del hambre. Para no quedarte fuera de la actualidad eclesial, considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números al año y poder así acceder a su contenido desde cualquier parte del mundo. Si quieres saber cómo hacerlo, visita vidanuevadigital.com/suscripciones. Tal vez te haya parecido artificial haber centrado la atención durante la primera parte del episodio en lo poco encarnados que parecen los discursos pronunciados por Francisco durante su rápido paso por la isla de Córcega, casi como si hubiera recurrido a una fórmula más bien genérica que podría haber sido pronunciada tanto en un barrio de Ourense como en uno de Wisconsin. Sin embargo, contrario a lo que pueda parecer, en ocasiones, una falta de encarnación puede estar enmascarando precisamente un conocimiento profundo del entorno y una adecuación del lenguaje según el contexto necesario. El 13 de agosto de 2016, en Cisco, que se encuentra en la región noreste de la isla, un centenar de personas se enfrentó a varias familias que sumaban entre todos 11 miembros, niños incluidos. El grupo más grande estaba compuesto por corsos autóctonos, por llamarlos de algún modo, y algunos turistas de la Francia continental. La familia, por su parte, era de ascendencia magrebí. Según parece, se produjo un incidente inicial en relación a unas fotografías. Los testimonios fueron confusos al respecto, pero todo ello derivó después en golpes de cuchillo, disparos de arpón, puñetazos y varios vehículos incendiados. La chispa de la xenofobia no necesita mucho para prender las llamas de la violencia. Así, desde hace tiempo hay tensiones entre los habitantes de Córcega y las comunidades migrantes que se han ido instalando allí y formando sus propias familias. Parece prudente, por tanto, medir las palabras que puedan inflamar las pasiones de la tradición católica en la medida que el apego por dicha tradición pueda motivar ataques irracionales contra un supuesto reemplazo cultural llevado a cabo por esta o aquella gente. Frente a ello y como alternativa, esto otro que dijo Francisco durante la homilía del pasado 15 de diciembre parece orientado a retejer los rasguños sociales. Hizo una breve referencia al Congreso sobre Piedad Popular que se estaba clausurando. E pensiamo alle confraternite che possono educare al servizio gratuito per il prójimo. Consideremos también a las cofradías que pueden educar en la gratuidad del servicio, tanto espiritual como material, a los demás. Esas asociaciones de fieles, tan ricas en historia, participan activamente en la liturgia y en la oración de la Iglesia, a las que embellecen con los cantos y las devociones del pueblo. Exhorto a los miembros de las cofradías a mostrarse siempre cercanos y disponibles, especialmente con los más vulnerables,
haciendo a la fe activa en la caridad, y esa cofradía que tiene una devoción especial se acerque a todos, se acerque a los demás para ayudarlos. Es quella confraternita que ha una devoción especial. Incidiendo en la cofradía como impulso caritativo activo, el pontífice estaba poniendo en valor el impacto social positivo que tienen estas agrupaciones y que ya estuvimos comentando también la semana pasada. Y fíjate qué cosa más curiosa. Al comienzo del rezo del Ángelus, Francisco dijo haber saludado a un sacerdote de 95 años que llevaba ejerciendo el ministerio durante 7 décadas. Es más que probable que ese sacerdote fuese Gastón Pietri, de la misma diócesis de Ajaccio, nacido en 1929, quien resulta que en 2016, a propósito del incidente de la playa que acabo de mencionar, dijo lo siguiente: la xenofobia en Córcega no es de naturaleza distinta a la que se puede manifestar en cualquier otra región francesa. La única diferencia perfectamente distinguible es la de estar asociada a una identidad cultural que ha sido, al menos durante 40 años, el resorte de todos los reclamos insulares. La exacerbación del sentimiento identitario y la tentación xenófoba no son cosas sin relación entre sí. Este análisis del sacerdote corso Gastón Pietri con quien el Papa hablaba encaja a la perfección con el discurso de Francisco durante la clausura del Congreso sobre religiosidad popular en el Mediterráneo, donde el pontífice hacía hincapié en que la sana laicidad garantiza que la política actúe sin instrumentalizar a la religión y que se pueda vivir libremente la religión sin el peso de políticas dictadas por intereses que con frecuencia son contrarios a las creencias religiosas. Y es que la identidad cultural de Córcega posee las suficientes particularidades como para que el jefe de Estado del Vaticano se cuide de exaltar ánimos nacionalistas que puedan confundirse con proclamas políticas. El historiador corso Michel Berger Francesi escribía en 2018: gracias a las personas que promueven el apaciguamiento, la mano tendida, gracias a toda aquella gente que llama a la reconciliación, esta no puede pasar por otro lugar que por la cultura, el diálogo, es decir, por la enseñanza, por el conocimiento profundo de la autenticidad de la historia. Y terminaba su texto recordando los valores universales que desde su perspectiva hacen que el mundo respete a Francia: libertad, igualdad, fraternidad, laicidad. Este historiador aludía explícitamente al tema de la identidad corsa como un elemento difícil de definir sin entrar en categorías de exclusión que han mantenido a la isla de Córcega en tensión en diferentes frentes. Por ejemplo, solo en los tiempos recientes se ha naturalizado referirse a las personas de otras regiones de Francia como continentales. Hasta hace no demasiado había una clara preferencia por referirse a ellas como los franceses en oposición a la gente que vivía en la isla. Y Francisco, a buen seguro, es conocedor de la historia corsa como lo ha sido de todas las tierras anteriores que sus pies han pisado. No en vano, en los archivos vaticanos se conserva la correspondencia que Gregorio Magno mantuvo con los corsos entre los siglos VI y VII y que se cuentan en medio de las otras muchas cartas que escribió a diferentes personas. De todas las misivas enviadas por el Papa Gregorio a Córcega, quizás podríamos centrar la mirada en una fechada en agosto del año 601. Al parecer, en aquel momento la situación eclesial era de colapso total. La carta se dirige a alguien llamado Bonifacio, a quien el Papa acusa y culpa de que se mantengan vacantes las sedes episcopales de Aleria y Ajaccio. Le dice: experientia tua non sine culpa est. Tu experiencia no queda sin culpa. Adicionalmente, el Papa Gregorio Magno le pedía al tal Bonifacio que hiciera que el clero y el pueblo de ambas localidades eligieran a sus propios obispos, y pedía ser informado directamente, expresando el deseo del Papa de involucrarse personalmente en la resolución de la situación. Esta carta resulta interesante porque se adelanta unos 1400 años al camino sinodal alemán del que tanto hemos hablado en este podcast, en lo que se refiere a la implicación directa del pueblo de Dios en la elección de sus obispos. Si el responsable del lugar, el llamado Bonifacio, resulta que era incompetente, la elección de los obispos no se hizo llegar desde Roma, sino a partir de una consulta que no nos resulta ajena en estos tiempos de la sinodalidad.
Con todo, parece que aquel colapso eclesial en Córcega no comenzó a resolverse hasta la llegada de los franciscanos muchos siglos más tarde. Decía antes que la identidad corsa es un tanto peculiar. En líneas generales, sostiene un fuerte sentimiento de independencia con respecto a Francia. Antes de eso, estuvieron sometidos durante un tiempo a la isla de Cerdeña, al reino de Génova, hasta que hubo una sublevación y se declararon independientes. Tal vez parezca que esta información excede los límites del viaje de Francisco a Córcega o que no tenga relación con él. Permíteme unos segundos para ver si puedo reorientar la mirada hacia el lugar de unión. Una figura histórica muy famosa que tiene que ver con ese momento de la historia es la de Pasquale Paoli, quien llegó a ejercer de soberano insular. Tal como decía la historiadora experta en Córcega Dorothy Carrington, Paoli inauguró su régimen confiscando las rentas de los obispos genoveses que habían sido expulsados. Más tarde entró en diálogo con el Papa Clemente XIII y le persuadió para que enviase a un visitador apostólico a su autoproclamado estado. Además, se permitió a la Iglesia de Córcega que enviase a un número mayor de representantes a la Asamblea de Gobierno en comparación con otros estamentos de la sociedad corsa. Resulta lícito mencionar este dato porque sin el contexto de la historia puede resultar confuso el hecho de que aquella nación insular autoproclamada independiente eligiera como himno nacional una canción cuya letra es apenas una adaptación del Salve Regina, al que se le añade la mención de vencer a los enemigos. La Iglesia, por tanto, forma parte de la historia de aquella independencia a la que contribuyó, tal como decía la profesora Dorothy Carrington, con muchos ornamentos donados para su fundición y su uso posterior en la reconstrucción de la isla. El desarrollo posterior de la religiosidad popular, por tanto, está vinculado a cierto nacionalismo corso que la incorpora a la identidad del propio pueblo. Tomando todo lo anterior en consideración, podemos entonces regresar al comienzo del episodio y reevaluar la aparente poca encarnación que presentaban los discursos de Francisco, sin apenas distinción de cualquier otro que pudiera haber pronunciado sin salir del Vaticano. En el contexto de un congreso sobre piedad popular, sabiendo que ésta tiene cierto vínculo histórico con sentimientos nacionalistas, y a la luz de recientes acontecimientos que han propiciado serios problemas de xenofobia, el reclamo de Francisco en favor de una sana laicidad no es la pretendida confirmación de que el sucesor de Pedro sea un hereje o un globalista con el objetivo de destruir la Iglesia desde dentro, sino tal vez la propuesta de un catolicismo sanamente entendido y adecuadamente liberado de la tóxica politización, capaz de generar espacios de encuentro y diálogo. Antes de terminar, vamos a acordarnos de algo que dijo Francisco en su discurso tras el rezo del Ángelus. Se dirigía específicamente a los ministros ordenados. En questa cura rientra un'altra cosa. Y en este cuidado se incluye otra cosa, la fraternidad entre ustedes. Aprendamos a compartir no solo el cansancio y los desafíos, sino también la alegría y la amistad entre nosotros. Su obispo dice algo que me gusta mucho. Dice que es importante pasar del libro de las Lamentaciones al Cantar de los Cantares. È importante passare dal libro delle Lamentazioni al libro del Canto dei Cantici. Esto lo hacemos poco. Nos gustan las lamentaciones. Y si el pobre obispo esa mañana se olvidó del solideo, decimos, pero mira al obispo. Siempre se encuentra algo para hablar mal del obispo. Se prende cualquier cosa per dare al vescovo. Es cierto, el obispo es un pecador como cada uno de nosotros. Somos hermanos. Mejor sería cambiar del libro de las Lamentaciones al libro del Cantar de los Cantares. Al libro del Canto dei Cantici. E questo è importante. Es lamentable encontrar un sacerdote con el corazón amargado. Es feo. ¿Pero por qué eres así? Porque el obispo no me quiere. Porque han nombrado obispo a aquel otro y no a mí. Porque... Por favor, frénense ante las quejas y las envidias. La envidia es un vicio amarillo. Pidamos al Señor que cambie nuestro lamento en danza, que nos dé el sentido del humor y la sencillez evangélica. Chiediamo al Signore di mutare il nostro lamento in danza, il senso dell'umorismo, la semplicità evangelica. Una envidia sacerdotal que se extiende mucho más allá de la isla de Córcega,
que incluso traspasa ministerios y vocaciones. Bueno, pues antes de despedirnos, mi profundo deseo para que el próximo nacimiento que estamos por celebrar contribuya a equilibrar nuestros deseos y expectativas para que no todo sea la envidia que desea lo del vecino de al lado, ni tampoco el miedo a encontrarse con el diferente. Que sepamos generar espacios encarnados, aunque a primera vista parezcan todo lo contrario a ojos de los sabios y entendidos. A menos de una semana de celebrar la Navidad han pasado muchas cosas en el panorama eclesial. El Papa Francisco ha aprobado la canonización de 16 carmelitas que fueron decapitadas durante la Revolución Francesa. El nuevo obispo de una diócesis alemana está abierto a ordenar curas casados. El gobierno federal de México instalará en los atrios de las iglesias puntos de entrega anónima de armas a partir de 2025. La teóloga y madre sinodal Cristina Hinojés Sanz ha presentado un libro sobre abusos eclesiales y, a este respecto, afirma que todavía no se ha tocado fondo con ellos. Puedes leer sobre todo esto y mucho más en la versión digital de la revista que encuentras en vidanuevadigital.com. Llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Hemos echado un vistazo al viaje fugaz de Francisco a la isla de Córcega y le hemos dado un par de vueltas al hecho de que los discursos pronunciados parecían más separados de la realidad cotidiana que en otras ocasiones. Es un buen momento para que compartas el episodio en tus redes sociales y allí donde creas que necesita ser escuchado. Con esto me despido. Te deseo una feliz semana y, de paso, una feliz Navidad. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.